La tarta que vamos a hacer hoy no es una tarta de almendra cualquiera, es la tarta de almendra. Es una tarta de almendra que hago en mi casa desde hace muchos años y cuando veáis el resultado veréis el porqué. Como siempre, lo primero que os voy a contar son los ingredientes que necesitamos para hacer esta delicia de tarta. Vamos a necesitar para el relleno una plancha de hojaldre redonda, 300 gramos de almendra molida cruda, 2 huevos enteros y 3 yemas. Para el almíbar, 150 gramos de azúcar, 120 de agua, 120 de coñac y un palo de canela. Y para el adorno, 100 gramos de claras, 150 gramos de azúcar, gelatina brillo de manzana, almendras laminadas y cerezas confitadas. Vamos a empezar preparando la base. Lo primero, tengo el hojaldre aquí, es redondo porque el molde es redondo y lo voy a pinchar para que a la hora de cocinarse no suba excesivamente. Lo voy a pinchar con este artilugio que a mí, bueno, me encantan los artilugios de cocina y bueno, cuando tengo alguna fecha así, cumpleaños, Día de la Madre y tal, pues siempre voy mandando que me regalen cosas. Si no tenéis este rodillo, con un tenedor, como siempre, lo pincháis bien. Pues una vez pinchado, vamos a colocarlo en el molde. El molde, bueno, es un molde desmontable y lo que hago, como siempre, lo forro con un papel de horno abajo, que así es más fácil luego desmontar la tarta. Y ahora, bueno, pues lo ponemos aquí, lo centramos un poquitín. Así. Y lo presionamos para que los bordes vayan cogiendo la forma y se vayan pegando al borde. Recortamos el sobrante mismamente con el rodillo de amasar, lo pasamos así por el borde y ya corta solo. Vamos a hacer el almíbar para que mientras luego preparamos el relleno enfríe un poco. Ponemos en un cazo el agua, el coñac, el azúcar y el palo de canela y removemos que se deshaga el azúcar y que empiece a hervir. Una vez que empiece a hervir, 5 minutinos para que se nos haga un almíbar que no esté excesivamente grueso pero tampoco sea líquido. Pues ya lo tenemos hirviendo, ahora lo vamos a dejar 5 minutos para que el almíbar engorde un poquitín y luego lo dejamos enfriar y mientras tanto preparamos el relleno. Bueno, vamos con el relleno, que es súper fácil de hacer. Batimos un poco los 2 huevos que tenemos enteros y las 3 yemas. Un poquitín, no hace falta batir aquí mucho. Añadimos la almendra molida. Lo mezclamos aquí un poquitín. Y vamos a añadir el almíbar, que ya lo tengo colado, porque bueno, como lleva el palo de canela, a veces queda algún resto y hay que colarlo. Vamos a ir añadiéndolo. Todavía está un poco caliente, pero bueno, no importa, no va a pasar nada. Y vamos mezclando. Pues ya tenemos el relleno hecho. ¿Visteis lo fácil que es? Os aseguro que esta tarta es, bueno, impresionante lo buena que está. Es una receta familiar de una prima de mi marido y la verdad que desde que la descubrí, o sea, es la tarta favorita de mi casa. Antes de meterla al horno yo le voy a poner unas almendras, en este caso las tengo enteras, pero valen si las tenéis laminadas perfectamente, o en granillo, el granillo de almendra. Lo único importante que estén crudas porque en el horno se van a tostar, entonces tienen que ser crudas, tanto si es lámina como si es entera o el granillo. Nos vamos con ella al horno, lo tengo precalentado a 190 grados y la voy a poner en la parte media del horno unos 40-45 minutos. Bueno, la tarta lleva 40 minutos en el horno, vamos a ver. Yo creo que ya está lista, vamos a sacarla. Mirad qué color tiene, y porque no podéis olerla, pero vamos, huele que alimenta. Ahora vamos a dejarla enfriar un poquitín y luego la decoramos. Mientras la tarta se enfría vamos a ir preparando el merengue. Lo que voy a hacer, poner las claras en un cazo,
a temperatura media, más bien baja, ¿eh? Añado el azúcar. Y esto no tiene que hervir, solamente que se deshaga el azúcar en las claras. Y no podemos tenerlo a una temperatura muy alta porque si no las claras se nos cuajan. Lo único que necesitamos en este proceso es que el azúcar se deshaga en la clara. Para saber si está, cogemos así un peñizco y si no notamos el grano de azúcar, que ya no se nota, es que está listo. Apagamos y ahora vamos a montarlo. Vale, voy a verter las claras aquí en el vaso de la batidora y lo voy a montar. Yo lo voy a montar con esta batidora, pero si no tenéis podéis utilizar la batidora de 2 varillas. O montarlo a mano, lo que pasa que bueno, a mano cuesta un poquitín, ¿eh? Hay que tener muñeca. Este es el punto ideal del merengue. Como veis, si doy vuelta, no se cae. Vamos a rellenar la manga con el merengue. Podéis coger la manga así como si estuvieseis cogiendo un vaso e ir rellenando. O hacerlo de una forma más fácil, que es usando, pues en este caso, el vaso de la batidora. Lo ponemos aquí. Bueno, ahora como ya tiene un poco de merengue, lo que le voy a hacer es un poco de hueco para ir echando más. Esta forma de hacer el merengue calentando las claras con el azúcar, la verdad que hace que quede un merengue súper firme, que no se baje y muy brillante. Vamos a barnizarla con el brillo de manzana. Esta es una gelatina que bueno, podéis encontrar en algunos supermercados, pero si no la encontráis podéis utilizar cualquier mermelada que os guste, la rebajáis con un poquitín de agua y la cocéis un poco para que engorde y ya pintáis la tarta con ella. Así mismo ya estaría presentable, pero con un poco de merengue nos va a quedar mucho mejor. Y ahora ya vamos a poner la guinda al pastel. Vamos a poner unas cerezas de estas confitadas, vamos a hacer así como si fuese unas hojas. Aquí, bueno, la decoración, la imaginación de cada uno, podéis decorarla como queráis. A mí particularmente me gusta que tenga poco decorado, que lo mucho satura. Yo creo que la voy a dejar así, sin más. No me digáis que no tiene pintaza la tarta, ¿eh? Es un poquitín laboriosa de hacer, no os voy a engañar, pero no es nada complicado. Así que ánimo, que ya veréis cómo os gusta. Y seguid atentos al canal Prestosu, donde vais a encontrar nuevas recetas.